Capítulo 4 del libro Razón y Emoción de Fernand Salmurri. ¿Decir lo que se piensa? Si un día tienes que elegir entre el mundo y el amor, recuerda, si eliges el mundo quedarás sin amor, pero si eliges el amor, con él conquistarás al mundo. Albert Einstein. Como íbamos diciendo, muchos acontecimientos en la vida de los seres humanos se repiten una y otra vez. En la consulta de psicólogos y psiquiatras y en la vida misma no es extraño escuchar diálogos semejantes y repetidos como el que mantuve con Adela, una mujer de 28 años. Yo soy muy sincera, por lo que siempre digo las cosas por su nombre y reconozco que en algunas ocasiones decir las cosas claras me complica la vida y en otras, además las demás se ofenden. Bueno, es que quizás no todo lo que se piensa hay que expresarlo. Sí, claro, ya me lo dicen mis amistades, que debo pensar lo que digo antes de hablar. Pero yo soy así y si no digo lo que pienso, reviento. Pues habrá que aprender a pensar en términos de conveniencia, ¿no? El otro día estaba en la cama con Ricard, mi novio, y me vino a la cabeza el recuerdo de Joan, un ligue que tuve hace unos años, y claro, se lo tuve que decir. Pienso que debo ser sincera en todo momento. No aguanto sin decir lo que pienso. Verás, eso más que sinceridad parece crueldad. Vas a tener que aprender a pensar mejor y a practicar de empatía. No siempre hay que decir lo que a uno le pasa por la cabeza. Antes debe pensar cómo decirlo, cuando es conveniente decirlo, incluso si es o no adecuado decirlo, pero por encima de todo debes pensar si lo debes pensar o no. A todos nos pueden invadir pensamientos no deseados, intrusos, y no solo no hay que manifestarlos, sino que no hay ni qué pensarlos, hay que rechazarlos. Debemos detenernos y pensar si lo que pasa por nuestra cabeza lo debemos pensar o no. Reaccionar ante el error. Sabemos y comprendemos racionalmente que todos los seres humanos tenemos derecho a equivocarnos, pero emocionalmente nos cuesta aceptar un error propio. Es bien conocida la anécdota ocurrida tras el invento de la bombilla por parte de Thomas Edison al ser interrogado sobre cuántos intentos habían fracasado antes de dar con la solución final. No fracasé, solo descubrí 999 maneras de cómo no hacer una bombilla. Inmersos como nos encontramos en la cultura del fracaso, el juicio permanente y la búsqueda de culpas y culpables, con frecuencia nos olvidamos de pensar y observar lo que podemos aprender de los errores propios o ajenos. Si de las acciones equivocadas no sacamos alguna conclusión positiva, de nada sirve el error. Como ya vimos en el capítulo 3, hay que tener presente que los errores no son fracasos y sí son un gran motivo de aprendizaje. Si nos sacamos de encima el funesto vicio de no pensar, no podemos ir caminando por la vida bajo coordenadas de éxito o fracaso, ni jamás debieran ser el objetivo de ningún acto con pretensiones educativas. Una experiencia nunca es un fracaso, pues siempre se puede obtener algo positivo. Aprendiendo a relativizar. Como es bien sabido, los pensamientos negativos frecuentan nuestras mentes, a unos más y a otros menos, y con más o menos frecuencia. Nos visitan pensamientos involuntarios negativos que con posterioridad podemos valorar como excesivos por su catastrofismo, su exagerada importancia, su anticipación negativa sin suficiente fundamento que lo sustente o su lenguaje inadecuado. Son muchos los aspectos de los seres humanos que delatan nuestra antigua procedencia. De forma muy notoria, este hecho se observa en nuestra manera de pensar y percibir. Así pues, es conveniente y necesario recordar esta circunstancia a la hora de empezar las prácticas que se deben realizar. Si por un momento hacemos una montaña con el exceso de sentimientos y emociones negativos que hemos ido experimentando a lo largo de nuestra vida, seguro que no seremos pocos los que obtengamos una montaña de algunos metros de altura. Si por otro lado observamos los acontecimientos que han generado nuestro malestar exagerado y también los acumulamos, muy probablemente el montón no alcance más de un par de centímetros. ¿Y por qué algunos acontecimientos y conductas propias y ajenas habituales de nuestro quehacer cotidiano nos generan tanto malestar emocional? Simplemente por la percepción y la visión exageradamente negativa de situaciones habituales de la vida, acontecimientos y comportamientos en muchos casos totalmente previsibles. Es la percepción exageradamente negativa de nosotros mismos la que nos provoca un mayor dolor emocional. Veamos pues algunos ejemplos de la vida cotidiana. Después de un fin de semana sin que funcionara la lavadora, vino un técnico a casa de Luis.
Al poco rato elaboró su diagnóstico y su pronóstico. Esto ya ha cumplido con su función, ya no tiene arreglo, pues tiene el tambor destrozado. ¿Comprar ahora una lavadora?, interrogó alarmado Luis. Y en todo caso, si nos pusiéramos a arreglarla, saldría más caro que comprar una nueva. Después de unos momentos de adaptación a la nueva noticia, Luis planteó su inquietud. ¿Y qué vale ahora una lavadora? Pues unos 400 o 500 euros, como mínimo. En aquel instante la inquietud de Luis se tornó angustia con la aparición del pensamiento correspondiente. 500 euros. ¿Y en qué mal momento? Ese solo pensamiento nos afecta negativamente, como si hubiera buenos momentos para estas cosas. Hay personas que cuando pierden su equipo de fútbol favorito sufren insomnio e incluso pierden el apetito. Otros se sienten mal y se descontrolan ante la visión de los zapatillas en el comedor o les domina el mal humor cada mañana cuando tienen que levantarse de la cama. Son muchas las madres y bastante los padres que se sienten al borde del desastre, consumidos por la ansiedad cada vez que sus hijas o hijos salen de casa a divertirse. Pueden servir estos pocos ejemplos para percatarnos de la gran cantidad de pequeñas situaciones cotidianas que nos afectan negativamente. Como podemos ver, son casi infinitos los acontecimientos y comportamientos propios o ajenos de la vida diaria que, por no preverlos y si percibirlos de forma desproporcionada y catastrófica, es decir, de forma negativa, nos afectan y perturban nuestro estado de ánimo, provocando sentimientos y emociones como miedo, ansiedad, cólera, angustia, celos, envidia, tristeza y similares. Sin embargo, podemos aprender a reconocer nuestro estado de ánimo. Ya hemos visto cómo la mejor manera de caminar en la dirección de nuestro objetivo vital es aprender a sentirnos bien, pensando bien. Pero también podemos aprender y enseñar a nuestros hijos y alumnos a relativizar y pensar de forma más proporcionada al acontecimiento o comportamiento en cuestión. Esto suele requerir varias frases. Veamos. Primera frase. Primera fase. Identificación de las situaciones en que nos invaden las emociones y sentimientos negativos. Hay que tener en cuenta que esto casi siempre nos sucede ante las mismas situaciones dependiendo de nuestros hábitos cognitivos. Así, por ejemplo, la persona que suele adelantar acontecimientos amenazantes y que se autogenera ansiedad anticipatoria suele actuar así de forma regular. Igualmente, la persona que se enfada ante la visión de desorden en la casa o se ve invadida por la rabia y la impotencia de forma cotidiana, y el que se despierta de mal humor le ocurre incluso en los días festivos. Es importante tener en cuenta que, por regla general, ante el malestar emocional, se suele dar una manifestación física, ya sea sudoración, rigidez, tensión, etc. Estas manifestaciones deben actuar como señales de alerta para la identificación de las emociones y sentimientos negativos. Segunda fase. Sustitución del pensamiento negativo por otro más ajustado a la realidad. En este punto es importante visionar los acontecimientos y los comportamientos desde una percepción más relativizadora. Veamos algunos ejercicios. Desde la distancia espacial o temporal, observar la situación perturbadora como si estuvieras en la Luna o en el próximo año. Sin duda, desde la distancia se perciben los comportamientos y los hechos con mayor perspectiva y relativización. Hacer una estadística de lo que podemos esperar de los acontecimientos de nuestra vida o de las conductas de las personas de nuestro entorno. Es como decidir que al dirigirnos hacia el propio hogar pensaremos dónde estarán las zapatillas, obviamente en el comedor. Lo que nos suele acontecer a lo largo de nuestra vida es aquello que es previsible y pocas veces debería sorprendernos. Intentar no acumular hechos negativos. No anticipar circunstancias que no están sucediendo. Preguntarse qué importancia real tiene en el peor de los casos. Revisar las palabras con las que definimos y valoramos la situación. Por ejemplo, sustituir es insoportable o términos semejantes por no me gusta nada esta cuestión, pero la puedo soportar. Ejercicio este último que podría utilizar Sebastián cuando su madre le pide que apague el ordenador.